Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien, bueno, estábamos justo dando la noticia, ¿no?, de Coinbase, de ese debut en bolsa. Ha llegado, bueno, ha cerrado, ¿no?, con una capitalización de 86.000 millones de dólares. ¿Cómo ves tú este debut, este comienzo, ¿no?, de su andadura dentro del mercado de valores? Bueno, pues teniendo en cuenta que no ha habido una colocación, que no ha sido una OPV al uso, sino que ha sido un listing directo, es decir, los socios o propietarios de la compañía directamente han puesto a disposición del mercado sus acciones, que eran unas 115 millones de acciones, y la valoración de la compañía antes de la salida a bolsa estaba en torno a los 68, 70 mil millones. Se esperaba que al menos se alcanzara los 100.000, y así fue, que fue el pico máximo de la cotización para luego corregir y, como bien comentabas, pues situarse de nuevo en torno a los 80, 85 mil millones de dólares. Es un debut dentro de lo normal, una volatilidad que se esperaba que abriese, lógicamente, a las 3:30. Sin embargo, hasta las 7:25 la acción no empezó a mostrar un precio porque Nasdaq no conseguía casar las órdenes de compra y de venta de la compañía hasta 4 horas después. Eso, lógicamente, pues luego ha venido con un impulso muy fuerte sobre la cotización para corregir finalmente, incluso por debajo del precio oficial de salida de Coinbase. Y esto, bueno, pues independientemente de cómo ha sido la salida a bolsa en cuanto a la volatilidad y la evolución del precio, es más importante el efecto que va a tener en los mercados regulados que una compañía que depende su negocio de un mercado desregularizado y descentralizado, pues lógicamente haga su incursión, dado que muchos inversores que a lo mejor no están interesados en comprar o vender criptomonedas directamente, sí que van a poder participar de ese mercado indirectamente a través del negocio de Coinbase. El Bitcoin, claro, impulsado también por esta salida a bolsa, subía igualmente. No sé, porque siempre hablamos, ¿no?, de máximos históricos. El Bitcoin ha alcanzado el máximo histórico, ha vuelto a alcanzar el máximo histórico. ¿Cuántos máximos históricos más puede alcanzar la criptodivisa? Bueno, pues hay varias cuestiones o varias hipótesis de hasta dónde puede llegar el precio del Bitcoin. Desde las proyecciones famosas de Citigroup, que situaban la cotización de la moneda por encima de los 340.000 dólares. Si este primer paso en cuanto a lo que es la visibilidad y sobre todo la transparencia, porque hay que tener en cuenta que la descentralización en el mercado de las criptomonedas es un concepto de transparencia absoluta. Evitar que un único organismo controle y regule lógicamente todas las operaciones que se hacen, sino que a través de la propia blockchain y de los nodos, pues cualquier ordenador que haya minado cualquiera de las operaciones es un confirmador de la misma. Por lo tanto, a efectos de transparencia, podríamos considerar al blockchain como la panacea que ahora mismo pues supone una competencia directa a los mercados regulados y sobre todo los organismos principales o centrales como son los bancos centrales. En este sentido, darle un valor al Bitcoin, sabiendo que ahora mismo existen en circulación poco más de 19 millones y que el código limita el número de Bitcoins a 21 millones, y si suponemos en un futuro, y esto es un futurible, lógicamente, de que haya una plena aceptación del Bitcoin como moneda para usar, comprar y vender productos a través de Internet, podríamos equiparar la masa monetaria que existe de dólares o de euros y dividirla por el número de Bitcoins objetivos que deben existir, que son 21 millones. Lógicamente, la cifra que nos sale es algo totalmente desorbitado. Estamos hablando de más de 5 millones de dólares por cada Bitcoin. Esto, lógicamente, no es algo tangible o al menos fungible a día de hoy, porque no deja de ser una proyección incluso un poco absurda, si me permitís la expresión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este mercado aparentemente da señales y signos, ya viene haciéndolo bastante tiempo atrás. Incluso el sector privado como Tesla o cualquier otra compañía en el futuro que las va a aceptar como medio de pago, lógicamente harán su incursión y harán competencia directa a los propios bancos centrales o a este caso las divisas principales, como puedan ser el dólar americano, el euro o cualquier otra divisa en la que se pueda canjear una criptomoneda. Por cierto, que Jerome Powell volvió a hablar de la cripto y dice que es puramente especulativa, que, bueno, que no se puede usar para pagar nada. Esto es lo que ha dicho el presidente de la Reserva Federal respecto a la criptomoneda. Volviéndonos un poco ya a Europa, moviéndonos por aquí cerquita, vemos las bolsas europeas hoy que están, bueno, bastante tranquilitas, ¿no? El IBEX 35 sube ahora un 0,22%, tenemos el CAC 40 subiendo un 0,27%, el DAX un 0,31%. Están, es verdad,
tonalidad en positivo, pero así suben poquito. Aquí uno de los índices, ¿no?, que están protagonizando y que está a la cabeza de las subidas es Meliá Hoteles, después de que Société Générale, bueno, pues lo recomendara o subiera un poco su recomendación. ¿Cómo ves el valor? Entiendo que en este caso la recomendación de Société Générale tendrá una valoración fundamental y también una valoración técnica, pero también hemos visto que es posible que la campaña de verano de este año corra peligro, porque si bien estamos en un proceso de vacunación que se espera, lógicamente, que haya en algún momento en el que haya más vacunados que infectados, pues en este caso debemos pensar que incluso podríamos llegar a ver sacrificar la campaña de verano de este año, que podría perjudicar, lógicamente, a compañías de este sector, tanto los hoteles como las compañías aéreas. En el caso de Meliá, pues veremos qué proyección o qué estimación de ingresos respecto a una situación normal esperan conseguir de facturación, entre un 25, un 30, un 35% de lo que viene siendo normal. Lo que sí está claro es que en el caso de Iberia, que está muy vinculada, lógicamente, a este negocio, al igual que Meliá o cualquier otro negocio del sector turístico, sí que se ha proyectado que probablemente Iberia, concretamente e IAG en términos generales, pues pueda facturar aproximadamente entre un 30 y un 35% de lo que se supone de una facturación normal, y deberíamos proyectar al menos estas mismas cifras. Otra cosa es que en cuanto a las estimaciones de resultados durante los próximos trimestres, Société Générale haya estimado que quizás hayan sido demasiado negativas estas estimaciones y que esperan que los resultados que vayan a obtener, en este caso Meliá, que es la recomendación directa que han hecho, pues sean ligeramente o mucho más grandes o superiores a las estimaciones que actualmente tiene Meliá Hotels, pues bueno, en su proyección de negocio. También tenemos esa recomendación, ¿no?, de BBVA y Santander. Lo leíamos hoy en El Economista, por ejemplo, que bueno, que hay varios gestores, que se están inclinando por el sector bancario, y entre ellos Santander y BBVA se situaban solo por detrás de Endesa en cuanto a las empresas o los valores que mejor estaban siendo valorados, ¿no?, en este 2021. No sé cómo ves estos valores y el sector bancario en particular. Sí, de hecho el sector bancario, si hacemos una valoración de cómo ha arrancado el año desde el 31 de diciembre, el sector bancario prácticamente de pleno es de los que, en términos generales, el sector es el que más ha crecido. De hecho, tenemos líderes tanto el Banco Sabadell como Bankinter, que a finales de mes se estima la salida a bolsa de Línea Directa, y aun sabiendo que va a haber un recorte en el precio de la acción de Bankinter en torno al 30%, que es lo que pesa Línea Directa sobre el valor, las estimaciones siguen siendo positivas. Hay que pensar que tenemos que ir proyectando una recuperación económica, una recuperación de la renta disponible, una reducción paulatina y probablemente más lenta de lo esperado del paro, algo que permitirá, lógicamente, reactivar negocios, reactivar consumo, reactivar hipotecas, y con las perspectivas también puestas en las subidas de tipos de interés, aunque estemos hablando a 2 años vista, lógicamente los bancos van a ir adaptando su negocio a las situaciones actuales, pero también vendiendo productos financieros de cara al futuro, porque normalmente créditos, préstamos al consumo, hipotecas, tienen lógicamente unos vencimientos muy elevados, y estos bancos, lógicamente, pues deben pensar a largo plazo en cuanto a la generación de ingresos. En cualquier caso, también hay que esperar que este año, en septiembre, al final del tercer trimestre, se va a recuperar el dividendo, y ese es uno de los principales atractivos del sector bancario, y por lo tanto otro aliciente más para pensar que al menos las dos grandes, junto ahora con CaixaBank, que ya no existe Bankia, vamos a hablar CaixaBank en términos generales, son los 3 grandes bancos que lógicamente van a ofrecer una rentabilidad por dividendo muy interesante. Darío García, para ir terminando, ¿alguna recomendación? Pues aunque ahora mismo el sector automovilístico está un poquito de capa caída, porque hemos visto a grandes compañías paralizar completamente la producción en determinadas localizaciones por la escasez y en la rotura de stock de los semiconductores, Gestamp, directamente vinculada al sector de la automoción, como bien sabréis, está en una situación técnica muy interesante, y a pesar de las correcciones en algunos de los valores del sector automovilístico, Gestamp sigue con una proyección muy positiva porque su material y su producto es, lógicamente, de primera necesidad para este sector, y seguirá siendo, lógicamente, por cumplimientos de seguridad, cumplimientos de medio ambiente y, por supuesto, la eficiencia en la construcción de vehículos. Por lo tanto, prestaremos atención a Gestamp.
Sin ir más lejos, la planta de Stellantis en Vigo va a parar la producción tanto esta noche como todo el día de mañana por esa falta de microchips. Nos quedamos con esas recomendaciones, Darío. Muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado aquí en Newsroom para contarnos un poco más de lo que está sucediendo ahí en el mercado. Gracias, Darío. A vosotras, buenos días.